Hola, soy Gus, un principiante amante de los deportes. Los invito a que me sigan en esta aventura. Bueno, hoy nos estamos yendo a Chorrillos, a los pantanos de Villa, a la Academia Flecha Negra, donde nos esperan para hacer tiro con arco, un deporte que no es muy conocido y no es muy popular acá en Perú, pero le vienen poniendo muchas fichas al tema de difusión desde hace mucho tiempo. Así que nada, súper ansiosos y con muchas expectativas. Espero que nos acompañen y disfruten este día con nosotros. ¡Vamos! Bueno, acá una paradita técnica para comprar un café, recargar energías y seguir. Estamos cerquita. ¿Todo bien? Bien. Acabamos de llegar a Flecha Negra y nos acabamos de encontrar con Juan Pablo, lo estamos siguiendo. El lugar está bastante bueno. Y nada, ya estamos, gente. Estamos en Chorrillos, en el Club Flecha Negra. Estamos con Juan Pablo. Nada, Juan Pablo, un gusto estar acá. Contanos un poquito de este espectacular lugar. ¿Cómo estás, Gustavo? Sí, estamos aquí en Flecha Negra. Somos un club federado y una academia deportiva que busca eso, difundir el deporte y desarrollarlo. ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los países por ahí que más lideran este tiro con arco? En el mundo, sin duda, Corea del Sur es una potencia del tiro con arco, y por América tenemos en Estados Unidos una potencia también, tanto en recurso como compuesto, y más cerca de nosotros tenemos a Colombia y Brasil, que sin duda son los países que más lideran la región sudamericana. ¿Y Perú cómo figura a nivel global, a nivel local? Sin duda estamos avanzando, ¿no? Es un deporte relativamente joven todavía en Perú, está creciendo muchísimo, ¿no? Y creo que por ahí tenemos que empezar, ¿no? Difundir bastante la base de la pirámide para luego poder conseguir deportistas de alto rendimiento, ¿no? Recién mencionabas algo súper interesante, ¿no? El impacto que tiene el deporte, este deporte particular, en la salud física y la salud mental. ¿Cuáles crees que son los puntos más resaltantes de eso? Bueno, a nivel físico, sin duda, hay un desarrollo de unas musculaturas que normalmente no manejamos en el día a día, ¿no? Todo vinculado a la cintura escapular. Te ayuda a tener a evitar dolores de espalda, a obtener siempre una buena postura, ¿no? Te ayuda bastante, incluso al desarrollo de los niños, ¿no? Porque te ayuda a fortalecer esos músculos en los niños en el proceso de crecimiento. Pero claro, eso también viene de la mano con la contraparte, ¿no? Que podrían ser posibles lesiones que podría generar este deporte o cualquier deporte, como cualquier deporte, ¿no? Tal cual. Y a nivel mental, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, este deporte, como tienes que enfocarte tanto en el momento, ¿no? Necesitas mucha concentración, enfocarte bastante en el momento, y eso ayuda mucho o va muy de la mano con, por ejemplo, cosas como el mindfulness, ¿no? El estar presente en el momento del disparo, en el momento de tu proceso de tiro, y eso también lo extrapolas a tu vida diaria, ¿no? Te ayuda a hacer lo mismo en cualquier otras actividades que hagas durante el día, ya sea en tu trabajo, en la universidad, en tus estudios, ¿no? De ahí me vas a contar un poquito los distintos elementos que componen este deporte. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, emocionado. Ok, vamos a lo siguiente. Estiramos las manos hacia adelante y hacemos un triángulo pequeño, más chiquito, mucho más chiquito. Okay. Y en este triángulo, con los dos ojos abiertos, vas a ver mi cara. No me cierras ningún ojo. Y ahora junta tus manos a tu cara sin dejar de verme. Sin dejar de verme. Ok. Tus manos han ido al lado derecho. Significa que eres ojo dominante derecho. Y también eres diestro, ¿verdad? Si quieres después bajar. Ahora, entonces, siendo diestro, vamos a darle la primera pieza, que se llama protector de brazo.
Lo único que te falta ahora es el arco. Y este te presento tu arco. Esto de aquí se llama bow stand, ¿okay? Operador de arcos. La idea es que siempre lo coloques cerca a la zona donde estás disparando y cuando lo vuelvas a poner, lo pongas este brazo en esta zona de aquí, ¿no? Este arco es para iniciación, está diseñado para iniciar en el deporte. Es un arco ligero, una empuñadura bastante delgada para que la mano se vaya acomodando desde muy temprana de proximidad al deporte, con una empuñadura de más alto rendimiento después. Tiene la mira, que puedes calibrarla hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Y tiene otro elemento que se llama plunger, que es este resorte de aquí, como un muelle, que lo que hace es absorber el movimiento de la flecha al salir del arco. Entonces, primero, los pies los abrimos al ancho de nuestros hombros. El siguiente punto, como el mismo objetivo, es meter la pelvis hacia adelante, apretando muslos, glúteos y abdomen. Que esté firme, lo suficiente como para que al abrir el arco y hacer la fuerza, no nos movamos para un lado ni para el otro. Generar equilibrio y no desbalance. Exacto. El siguiente punto es la posición en T. ¿Qué vas a hacer? Vas a subir los brazos con las palmas hacia abajo. Y solamente el arco vas a empujar, no lo vas a agarrar. A ver, empújame. Eso. Esa es la posición que vamos a buscar. ¿Listo? Dale. Bajamos. ¿Me casaste? Más o menos. Vamos a coger un dedo arriba y dos abajo. ¿Okay? ¿Y cuándo? Más o menos dónde? En la falange de estos dos dedos. Un poquito antes puede ser mejor. No queremos esto. Queremos la falange y la mano. Que sueltes. No. Claro, para que suelte la cuerda se haga más limpia. ¿No? Plana, relajada. Siguiendo el movimiento de brazo. Correcto. Vamos a estirar este brazo desde abajo. Y aquí elevo los 3 puntos por igual hasta la altura de los otros. Y aquí es donde todo entra hacia atrás. Pero este brazo ya está estirado. ¿Okay? Sí. El brazo de arco ya queda estirado y llega. ¿Okay? Posición primero. Acuérdate la pelvis. Intenta hacer otra cosa más, que es tu esternón, júntalo con tu ombligo. ¿Qué tal? ¿Muy duro? No. No, pero son varios pasos, Son varios pasos, sí. Es bien técnico. Sí. Sí. Por ahí viene, ahora viene el arteo. Esta es la mira puesta, pero no le hagas caso a la mira. Vas a hacerle caso a la punta de la flecha. Ok. Y la punta de la flecha la vas a poner en el azul abajo. Cuando estés aquí, anclado, derechito, estable, vas a ver la punta de la flecha y vas a mover tu brazo hasta que la punta llegue al azul. Una vez que estás ahí derechito, sueltas. Lo dejo ir. Como si fuera una cuerda de guitarra nomás. Derechito, cabeza erguido, bote el aire, miramos para allá, estiramos este brazo y subimos 3 puntos. Ahí, perfecto. Empuja, no apuntes todavía, empuja y lleva el codo hacia atrás hasta que tu dedo llegue a tu comisura. Llega a tu comisura, más, ahí, más. Tócate la comisura, ahí. Cambió. Listo. Buenazo. Ahora vamos al siguiente paso, que es cobrar la flecha. En realidad, los accidentes Pasan ahí. en este momento. Ahí. Acá no pasa. Ya te voy a enseñar cómo hacerlo yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezamos por ahí. Lo que tenemos que hacer es pararnos aquí atrás. Ok. Porque cuando uno viene a cobrar, puede golpear a alguien. Ok. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es pararnos justamente así, perpendicular a la paca en los extremos, utilizar dos manos. Una mano siempre pegada a la paca y a la flecha, Sí. la otra mano lo más cerca posible y ahí rotamos hombros. Y rotas. ¿Sí? ¿Por qué rotamos hombros? Porque si solamente usamos el brazo, nos podemos ir cansando y mejorar el codo incluso. Claro, en varias repeticiones. Así es. Luego, la pregunta es, ¿por qué pegamos la mano aquí? Va a tener más fuerza ahí. Por dos razones. Una, si yo jalo de acá,
y eso está muy duro, puedo terminar malogrando la flecha, puedo terminar doblando. O peor aún, si estuviese muy duro y jalo de acá, mira hasta dónde llego. Sí. En cambio, si jalo de aquí, no llego aunque quisiera. Más corto. Es raro el movimiento, ¿no? Al principio, ¿no? El soltarlo es raro, es como que lo solté, salió. Vas a agarrar una bolsa de la compra y la dejas caer al piso, es esa misma sensación. Sí, es que se te va escapando así, Sí. suavemente. Bueno, básicamente vas a intentar disparar este arco, que es bien pesado, pero vamos a ver qué tal te va. ¿Qué tal me va? Ahora, A pling, a la a María diferencia de lo que frente, ¿no? estás usando, no vas a usar los dedos, sino vas a usar un gatillo, Ajá, que acá lo aseguras, va aquí, sí, y con las manos así solo vas a jalar hacia atrás. hasta que zafe. No, cuando ya estás anclado, vas a pasar el pulgar acá y lo vas a Apretar. apretar. ¡Wow! ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal te ha parecido? La verdad, increíble. Nada, muchas sensaciones. Un deporte muy técnico que requiere mucha concentración de todo el movimiento, ¿no? Desde que partís, hasta jalar, apuntar, corregir, ¿no? Y lograr esa tensión y alinear la vista, ¿no? Alinear la respiración, todo. La verdad, creo que hubo alguna mejora en los primeros tiros hacia los últimos. Con los consejos que me fuiste dando, al final la corrección del codo, de la alineación, fue como que sentí mucha más potencia del tiro. Y sentiste que el músculo de la espalda se activó mucho más que el Totalmente, y simplemente por alinear un poco los brazos, ¿no? Y los hombros, generar lo que me decías, ¿no? Desde la flecha, desde el brazo izquierdo en mi caso, hasta el codo derecho, generar una sola línea, ¿no? Increíble experiencia, ¿eh? Y gracias por recibirnos. Qué gusto, Mado. Ahora les voy a contar cómo pueden hacer este deporte. Primero, la ubicación. Estamos un poco lejos de Lima, estamos en Chorrillos, ideal es venir con carro. Lo segundo, confiar en los instructores. Siempre les van a dar ese tip extra para alinearse, para tener la concentración necesaria para poder hacer el tiro de 10. Y lo tercero, el equipo. Considerar que necesitamos arco y flechas para hacer este deporte. Si no tienen, no se preocupen. Acá el equipo de Juan Pablo les va a prestar todo lo necesario. Y por último, el tip del principiante. Suele haber sol, traigan protector solar, gorro y agua para pasarla de 10. Nos vemos. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden que no necesitan ser un experto, ni mucho menos ir muy lejos para hacer ese deporte que tanto te encanta. Acuérdense que yo también soy principiante en YouTube, así que si le dan suscribir y tocan la campanita me van a ayudar un montón. Se vienen videos buenazos, así que no lo dudes más y mandate. Ser un principiante. Bloopers horrible.